Hola gente, ¿cómo va? Bueno, la idea para hoy es trabajar con base de datos. Este es un tutorial que hace bastante que tenía ganas de hacer. Tiene que ver en cómo introducir a los niños al mundo de base de datos. Es un tutorial pensado para chicos de sexto de escuela, primero, segundo, tercer año de educación media, en el cual, bueno, se va a trabajar con una base de datos. Los conceptos van a ser adaptados a la edad y el ejemplo me parece que es bastante didáctico. Yo voy a trabajar con OpenOffice Base por un tema de derechos, pero bueno, los que están utilizando Windows, están utilizando Access, creo que no van a tener problema en adaptar el ejemplo. Bien, entonces bueno, lo primero que tenemos que hacer es presentar el tema con alguna definición, acotar un poquito las definiciones de acuerdo al nivel con el que estamos trabajando. Entonces bueno, uno podría presentar una base de datos como un conjunto de datos que se almacenan de una forma sistemática para ser usados luego. Los ejemplos clásicos, una agenda, cualquier sistema de membresía de páginas web. O sea, nosotros ahí en ese caso tenemos que empezar a hablar con los alumnos a ver qué tipo de base de datos conocen. Seguramente van a aparecer un montón, van a aparecer la base de datos de la cédula, va a aparecer todas las bases de datos que tienen que ver con los juegos, te van a hablar de las casas de crédito, de las bases de datos que utilizan los organismos públicos, servicios de la luz, del agua, todo ese tipo de cosas. Va a salir, eso va a salir. Cuando uno empieza a guiar un poquito la charla de lo que son y ellos empiezan a tener claro que es una base de datos, eso empieza a salir. La base de datos, por ejemplo, una que sale mucho es la base de datos del FIFA, o del Pro Evolution Soccer, donde están los jugadores con sus diferentes características, velocidad, fuerza, destreza, un montón de cosas, la imagen y todo, un montón de cosas más. Todo ese tipo de cosas sale. Entonces, una vez que presentamos el tema, podemos contarle un poquito acerca de el modelo en el cual nosotros vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar con el modelo clásico del modelo de entidad-relación. Seguramente capaz que en un momento somos bastante más ambiciosos, les podemos incluso enseñar a diagramar, enseñar a hacer un MER, pero básicamente lo que le decimos es que, bueno, que ese modelo está basado en una percepción del mundo real que consta de unos objetos básicos llamados entidades y las relaciones entre ellas. Entonces, le decimos eso como que se van a perder un poquito, pero le vamos a decir, bueno, las entidades representan cosas, unas cosas, un objeto, un concepto, y tienen almacenan registros que son únicos. Por ejemplo, personas sería una entidad. ¿Por qué es una entidad? Porque cada persona es única. Y ahí podemos empezar a hablar qué es lo que lo hace único. Bueno, alguno te va a decir el ADN, otro te va a decir, bueno, la cédula, la credencial cívica, así. Bueno, estamos de acuerdo. Bien, entonces, esa, la cédula, la credencial, todo eso es lo que nosotros llamamos atributos, las características de ese objeto, de lo que es una persona. Por ejemplo, en el caso de una persona, el nombre, la cédula, la edad, la raza, el sexo, un montón de características, todas las características que a ustedes se les ocurren. Entonces ahí nosotros tendríamos que trabajar sobre el concepto de entidad y sobre el concepto de atributo. Bien, y por último tenemos que contarle que, bueno, que si yo tengo varias entidades, esas entidades se pueden relacionar entre sí. Entonces ahí yo puse un ejemplo clásico, que si tengo, por ejemplo, una persona y una mascota, la persona y la mascota se tienen que relacionar de alguna manera. Entonces yo podría tener una relación que dice que tiene como mascota a, o sea, una persona tiene como mascota a una mascota, o a varias. Después eso lo vamos a conversar. Eso es lo que se llama también la cardinalidad. Eso está bueno también conversar. Entonces, de esa primera introducción del tema, tenemos que tratar de que los alumnos tengan claro lo que es una entidad, lo que es un atributo y que esas entidades se van a relacionar entre sí. Y bueno, nada, y entonces ahí es cuando entramos al ejemplo didáctico. Entonces, bueno, un ejemplo que es súper interesante es trabajar con superhéroes, tanto hombres como mujeres, porque hay mucha heroína, entonces también me viene bien. Entonces, yo podría tener, por un lado, una entidad persona que tenga diferentes atributos, nombre, edad, dirección, teléfono, sexo, lo que a ustedes se les ocurra, y por otro lado tendría que tener una entidad héroe, que también va a tener un nombre o un alias, como quieran ustedes ponerle, un poder, va a pertenecer a un equipo, o a Marvel, o DC cómico, un color, si tiene capa o no, pues, lo que a ellos les vaya surgiendo. Pero tienen que salir de esta parte con
dos entidades bien claritas, ¿está? La persona y el héroe. Incluso ya pueden dibujar en el pizarrón dos tablas, ¿está? Una para la persona y otra para el héroe, e ir completándola, ¿está? Y entonces ahí van a discutir que en algún momento la persona se convierte en héroe, ¿está? Entonces ahí podría empezar a pensar de que, bueno, todas las personas se convierten en héroe. Vamos a pensar siempre en el universo fantástico, ¿no? No todas las personas son héroes, son algunas, o sea, son de cero, o sea, a n, o ninguna, o muchas. Pero un héroe es una sola persona. Vamos a pensar el escenario clásico y básico. Yo sé que algún fanático de cómic me va a tirar que Robin, por ejemplo, pasó por 4 o 5 personas diferentes. Bueno, déjenlo de lado. Si aparece un niño que les dice eso, chapó, aplauso, todo bárbaro, y después lo conversamos y vamos a algún festival de cómic. Pero en ese momento vamos a poner como regla que un héroe puede ser una única persona. Entonces, con este escenario marcado, vamos a tratar de modelar esto en mi sistema de base de datos. Usted me va a decir, bueno, ¿para qué quiero hacer esto? Bueno, ahí le pueden empezar a hablar que, bueno, que está bueno tener un registro de superhéroes y que obviamente te va a decir, bueno, pero pone toda en la misma tabla y ya está. Y va a decir, no, bueno, yo no puedo poner toda en la misma tabla porque si alguien me ve la tabla de héroes, si yo pierdo esa base de datos, esa tabla con héroes, voy a dejar al descubierto la identidad de todos. Entonces está bueno tener una tabla de héroes, una tabla de personas y otra tablita con la relación de cómo se convierte uno en otro. ¿Tá? Entonces por ese lado le pueden hacer el cuentito y pueden empezar a trabajar. Lo que hacía, por ejemplo, este señor que tenía el parche Nick Fury, por ejemplo, en S.H.I.E.L.D., tenía esa base que después iba reclutando. Bien, bueno, entonces vamos a empezar a trabajar. Para ello, lo que vamos a hacer es abrir el software. Yo lo voy a abrir acá, OpenOffice Base. Ahí está, y lo voy a arrancar desde cero. Bien, siempre hay un cierto temor a trabajar base de datos en clase. ¿Tá? No es tan complicado. Si uno es ordenado, van a ver que los primeros ejemplos son relativamente sencillos y el alumno queda con el concepto de para lo que sirve. ¿Tá? Después va a estar en cada uno al nivel que uno quiera avanzar. Bien, vamos a crear una base de datos nueva. Bien. Le vamos a dar siguiente. Le vamos a dar finalizar. No quiero que la registre en OpenOffice. Y ahí le vamos a dar finalizar. ¿Cómo se va a llamar la base de datos? Se va a llamar Héroes Palay. Ok, y le vamos a dar finalizar. Ustedes le ponen héroes, por ejemplo. Bien, y ahí debería empezar a abrirse el entorno de trabajo. Ok, espectacular. Lo voy a maximizar. Bien, entonces bueno, lo primero que voy a hacer es crear una tabla. Voy a crear la tabla de personas. Voy a ir al modo diseño y voy a decir, bueno, yo acá tengo el nombre del campo y el tipo del campo. El nombre del campo, ahí yo voy a colocar los atributos de las personas. Por ejemplo, yo le voy a poner nombre. Cuando digo nombre estoy hablando de nombre y apellido. Y en el tipo del campo, yo voy a poner el tipo de datos que quiero almacenar. En este caso, como yo voy a almacenar texto, voy a dejar que dice texto varchar. Yo tengo un montón de opciones. Vamos a ir viendo algunas. Seguramente hagamos algún videito más. Pero en este caso, las que van a ingresar texto, le ponemos texto varchar. Entonces, nombre, edad, si quieren. La edad, por ejemplo, es un número. Le podemos poner entero. Sexo. Le podemos poner texto. No me acuerdo qué otra cosa había puesto. Nombre, edad, sexo. Bueno, pueden poner dirección. Pueden poner teléfono. Y bueno. Y de alguna manera ustedes tienen que tener un atributo que identifique de forma inequívoca cada uno de los registros de la tabla. Entonces, de lo que yo tengo acá, nada puede ser único. Usted me va a decir, bueno, capaz que el nombre es lo que identifica a la persona. Sí, pero conocemos un montón de casos donde hay personas con el mismo nombre. Entonces yo podría tener la cédula de la persona, el documento de identidad, o podría hacerlo una cosa que es clásico, que darle número, un identificador, lo que se llama ID. Entonces, ese ID va a ser un número, un número entero. Después incluso podemos ver que puede ser un número que se dé automáticamente,
¿tá? Y que se puede incrementar solo. Pero no la vamos a complicar, vamos a darle un número entero. ¿Tá? Entonces, esa ID, eso es que es lo que identifica a la persona. Como vamos a trabajar con niños, vamos así, vamos a poner cédula. ¿Tá? Porque todos los niños tienen claro que la cédula es lo que los identifica. ¿Tá? Entonces, esa cédula, ¿tá? Esa cédula, bueno, puede ser, acá está interesante en ver qué es la cédula. Si la cédula es un número o si la cédula es un texto. Esa es una discusión que se da muchas veces a otro nivel, con estudiantes ya más grandes. El concepto es el siguiente. Primero, debería ser un texto más allá del formato. En el caso de los uruguayos, si le ponemos guión, la cédula de nosotros es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, guión algo. ¿Tá? O sea, ese guión a veces joroba. A veces cuando uno llena un formulario ese guión está o no está. Más allá de eso, el concepto es ¿qué voy a hacer yo con la cédula? Si yo la cédula la quiero para realizar operaciones aritméticas, va a ser un número, el tipo de dato es un número. Ahora, si no, el tipo de dato es un texto. ¿Está? Espectacular. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, con el botón derecho me voy a parar y le voy a decir que esto es una clave primaria. O sea, es el atributo que identifica sí o sí a la persona. ¿Está? Vieron que aparece una flechita ahí al costado. Lo voy a guardar. Bien, y le voy a poner de nombre personas. ¿Tá? Fíjense que las tablas yo las pongo en plural. ¿Tá? Aceptar. Bien, se arma la tabla de personas y la idea sería rellenarla. ¿Tá? Yo creo que hasta ahí podrían quedar con la primer clase. Yo lo voy a seguir, ¿no? Por supuesto. Bien, lo voy a cerrar. ¿Tá? Y fíjense que acá yo tengo la tabla de personas. Y voy a poner 2 o 3 personas. Vieron que me aparece todo un formulario, una tablita. Donde yo voy a poder ir rellenando. Nombre. Peter Parker. Edad 33. Sexo masculino. Dirección. Manhattan. Nueva York. New York. ¿Tá? Teléfono, no sé, ahí le ponen. ¿Tá? Yo le pongo cualquiera. Y cédula 1 le voy a poner, para no complicarme la vida. Por ejemplo, vamos a poner uno que no sea nadie, Juan Pérez. ¿Tá? Edad 25, sexo masculino, vive en Montevideo, 094, ¿tá? Cédula 2. Vamos a ingresar 5 registros. Natalia Romanov. ¿Tá? Edad de andar de los 32 años, o por lo menos así la representa Scarlett Johansson, femenino. No la tengo, debe ser de Siberia. No la tengo. ¿Dónde es? Natalia, discúlpeme. Me va a decir, cédula 3. Vamos a poner a Clark Kent. También de andar de los 30 años, masculino, de Metrópolis. ¿Tá? Cualquier teléfono. Y su cédula va a ser la 4. Y vamos a poner a Bruno Díaz. Bruno Díaz. No sé, 40 años. Masculino. Gótica. Estudiense bien los héroes, ¿no? Pongan alguna mujer más. Está faltando la Mujer Maravilla. Capitana Marvel, por ejemplo, puede entrar también. Puede aparecer unas cuantas más. Bien, entonces guardamos ahí. Bárbara Gordon voy a poner, por ejemplo. Aquí no es Bárbara Gordon, a 23 años, femenina, también es de Gótica. Y bueno, su teléfono es parecido al de Batman, pues estamos hablando de Batichica, y ahí queda pronto. Bien, y ahí lo guardo. Menos Juan Pérez, tenemos un montón de héroes. Le pueden poner como tarea poner 10 registros, 5 que sean héroes y 5 que no, por ejemplo. Y ahí tienen también una tarea para realizar. Ok, siempre cierran aquí. Y bueno, ya tienen la base de personas creadas. Entonces, la tabla de personas creadas, perdón. Vamos a crear una segunda tabla donde vamos a darle un ID. ¿Tá? Bueno, en este caso no le vamos a dar un nombre, porque suponemos que hay un único nombre de héroe. Hay un único nombre de superhéroe. No hay 2 Superman, no hay 2 Batman. Entonces, nombre de héroe.
poder, vamos a poner color y usa capa. En este caso me quedan todos de texto. No sé si tengo la posibilidad de poner un sí, no acá. Acá, un booleano, ahí va. Sí, no. ¿Está? Bien, espectacular. Ok, hay que ver si el sí tiene tilde. Vieron que el sí va a tener tilde, eso va a ser una cosa que nos puede llegar a complicar. En este caso la clave es el nombre de héroe. Bien, entonces lo voy a guardar. Esto van a ser los héroes. Aceptar. Bien, voy a cerrar aquí. Voy a rellenar esa tabla. Entonces el nombre de héroe voy a tener por un lado a Superman. Poder, vuela, entre otras cosas. Color rojo. Y usa capa. Vamos a poner que sí. Batman. Poder. Inteligencia. Rojo, color negro. Usa capa, sí. Natasha. Poder. Pelea, ¿no? Color negro y usa capa. Y vamos a poner, ¿qué otro héroe teníamos? Teníamos a Peter Parker, ¿no? Entonces, Spider-Man, poder, telas, rojo, no usa capa. Y me estoy olvidando cuál fue el último que puse. Bueno, nos vamos a quedar ahí. ¿Está? Eso está bueno porque si vos te olvidás, siempre tenés ahí, podés volver a la tabla de personas, consultás. Lo tengo a Peter, lo tengo a Natasha, lo tengo a estos dos. Me falta Batichica. Bien, entonces el quinto héroe que me faltaba era Batichica. Poder. También la pelea. Es de color negro también. Y usa capa. Espectacular. Ok, bueno, ya tenemos entonces cargados todos los datos. Nos estaría faltando relacionar los héroes con con la persona. Bien, este podría ser el final de otra de las clases. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer una tercera tabla donde guardemos la relación. Acá tengo dos chances. Puedo hacer una tabla o puedo incluir en la tabla de héroe, puedo poner un campo más que esté asociado al campo clave de la tabla de personas. Son dos formas de modelarlo. La más sencilla es esta última que yo digo, que capaz que es la que hacemos ahora y después lo modificamos. La más correcta me parece que es la otra. Pero vamos a no complicarlo tanto y vamos a trabajar solamente con las dos tablas. Bien, entonces voy a ir a héroes. Voy a entrar con el botón derecho, tengo que buscar poder editar la tabla en el modo diseño y le voy a crear un último atributo que sea cédula héroe, cédula persona, perdón. Entonces, en este caso en particular, la cédula de la persona tendría que coincidir lo que yo voy a almacenar con lo que está en el otro lado en la tabla. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, mi lista de personas era Spider-Man el 1, Natasha la 3, Superman el 4, Bruno la 5 y Bárbara la 6, yo tendría que, en héroes, decirle, bueno, Batichica es la 6, Batman, Spider-Man era el 1. Natasha era la 3, después Superman era el 4 y Batman era el 5. Eso está bueno tenerlo escrito en el pizarrón y tenerlo bien grande como para que a la hora de modelar los chicos no pierdan, no se entreveren mucho. Entonces, bueno, una vez que está armado así la base de datos, lo que voy a hacer es empezar a realizar consultas. Si yo quiero, por ejemplo, tener todas las identidades de los héroes, voy a hacer una consulta en modo diseño, por ejemplo. Entonces, yo voy a utilizar la tabla personas, la tabla héroes, bien, y de alguna manera yo tengo que poner una relación. ¿Sí? Lo puedo poner acá o tengo que ir afuera. Aquí, a ver.
Perdón, esa estaba mal. Ah, ya, la puedo hacer, bien. Entonces yo sé que... Ahí está, esto está bien. Yo sé que la cédula de la persona está relacionada con el campo cédula persona. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Yo voy a decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero ver en esta consulta? Yo quiero ver el nombre de la persona, bien. De la tabla persona. Y quiero ver también el nombre del héroe. De la tabla héroes. Bien, voy a guardar la consulta. Voy a poner identidades, por ejemplo. Y le voy a dar a aceptar. Bien, y voy a cerrar. Entonces ahí yo tengo las consultas. Yo puedo crear una consulta, ejecutar una consulta, poner identidad héroe. Y ahí me tendría que aparecer el nombre y el héroe al que corresponde. Entonces, esto es la parte básica. Esto le va a llevar 2 o 3 clases. Después van a empezar a complicar un poquito las consultas. Por ejemplo, yo no le puse acá, en los héroes tenía que haberle puesto el equipo al cual pertenecían. Entonces, vamos a hacerlo eso. Pues eso ya no va a servir. En la tabla voy a héroes. Por eso está bueno diseñar la tabla al principio, que si no tenés que andar siempre agregando cosas. La forma más fácil de hacer esto era botón derecho, editar, y uno pone acá equipo, bien, y lo guarda. Fíjense que yo ahora tengo que ir registro por registro, ir agregando ahí el equipo que era. La Batichica era de DC Comics, Batman de DC Comics, Natalia de Marvel. Spider-Man también de Marvel. Superman de DC Comics. Entonces yo podría tener una consulta que me muestre todos los héroes, todos los datos de los héroes de DC Comics, por ejemplo. Se podría ir a consultas. Creamos la consulta en modo diseño. Fíjense que yo tendría que ver si puedo hacer la relación. Tengo que estudiar esto si la relación ya... yo puedo armar la relación para que quede. Porque si no, cada vez que tengo que andar creando una consulta, tengo que andar armando la relación. Pero bueno, nada, voy a hacer esa última y lo voy a dejar por acá. Entonces, voy a crear una consulta en modo diseño. Bien, otra vez. Voy a añadir la persona, voy a añadir el héroe. Vamos a volver a hacer la relación. En Access se podía hacer, así que calculo que acá también. Será cuestión de bicharlo como ya quedan prontas, ¿no? Y ya sabemos que la cédula de la persona va contra la cédula persona de esta tabla, ¿no? Entonces, yo quiero conocer todo. Entonces, por eso pongo el asterisco. Todo lo de personas, todos los datos de los héroes de Marvel. Entonces, me va a interesar el nombre del héroe también. Bien. Y cuyo equipo sea DC Comics, habíamos dicho. Entonces vean que en el criterio pongo ahí DC Comics y ahí me aparece. Entonces lo guardo. Héroes de DC Comics. Y le doy a aceptar. Bien, lo cierro. Héroes de DC Comics. Y ahí me aparecen todos los datos de los héroes de DC Comics. Después, si uno entra a la consulta, uno puede, si uno edita la consulta, uno puede decir, bueno, sí, yo ya sé que son de DC Comics, como que no tiene mucho sentido que esta parte de equipo me aparezca. Entonces uno puede elegir qué cosas van y qué no. Fíjense que acá puse personas asterisco, quiere decir todo. Eso es una forma de abreviar para no andar arrastrando campos y un montón de cosas. Bueno, entonces lo vuelvo a guardar, la consulta, la ejecuto, el de DC Comics, y ahí sí, me queda pronto. Bien, esto tiene mucho potencial. Tenemos toda la parte de cómo crear formularios, de cómo hacer programas interactivos con menús y un montón de cosas, cómo realizar informes. Y bueno, va a estar en cada uno ver hasta dónde llega con la parte de base de datos. Yo hice este video, que la verdad me quedó bastante más largo de lo que esperaba, tenía que haberlo cortado un poquito, para que le pierdan el miedo, para que vean que no es un tema imposible de dar, Sí, si es la primera vez que lo trabajaste, va a dar un poquito más
va a requerir un poco más de esfuerzo, vas a precisar un poco más de trabajo, pero no es imposible dar base de datos en secundaria, incluso somos muy ambiciosos en un sexto de escuela. ¿Tá? Entonces, bueno, nada, gente, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.